quizás qué situación estaba viviendo, que sí, que había solución. Entonces a veces pensamos que los grandes discursos tocan, pero a veces una frase, o a veces una actitud, una mirada a los ojos, ¿no? Allí a los ojos de las personas. Yo les comentaba ese día ahí en Logroño cuando oraba por una chica. Simplemente me recuerdo haberla mirado a los ojos, haberle cogido la mano, haberle mirado a los ojos y decirle, tranquila, deja que Dios toque tu vida, dale la oportunidad que Dios intervenga en tu vida, déjate de huir. Y ¡pua! Se puso a llorar y todo. A veces cosas muy, muy simples, pero que vayan al corazón, más que a la mente, más que darle vuelta, no, al corazón de las personas. Y creo que Cristo eso es lo que hacía y lo que deseaba, ¿no? Llegar al corazón de las personas, más que irnos por darle tanta vuelta a la religiosidad, a las formas, no. Lo que Dios quiere es llegar al corazón de cada persona. Y cuando nosotros permitimos que Dios llegue a nuestro corazón, vemos esos cambios, ¿no? Bueno, lo mismo le pasa a ellos. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón un día y dejamos que Cristo entrara, que tocara, que nos moldeara, nos quebrantara, nos formara, las cosas comenzaron a cambiar. Pero Dios quiere llegar a cada corazón. Así es que no debemos cansarnos, no debemos agotarnos. Y qué bueno lo que decías tú, Luz, hace un momento, ¿no? Mientras dirigía, yo dije, bien, le ha dado, pero en la cabeza al clavo, decimos nosotros, ¿no? Le ha dado así medio. De que evangelizar no es pararnos en la plaza y cantar canciones y hacer mismo. Evangelizar debe ser parte de nuestra vida. No solamente es pararnos allí. A veces pensamos, hemos hecho evangelismo porque un día salimos a la calle y repartimos folletos. Pero nosotros debemos vivir en una constante evangelización. Y es un poco lo que vamos a conversar hoy. Mira, porque esto va muy, muy, muy bien hilado con lo que vamos a conversar hoy, ahí en Lucas capítulo 10. Y les quiero invitar a que abran sus Biblias allí en Lucas capítulo 10. Y felicitaciones porque todos también de una manera u otra durante estos días hemos estado participando, ¿sí? de esta labor, ¿no? De esta labor de salir, de estar allí. Lucas capítulo 10, de estar allí, al menos en la plaza, estar hablando. Ustedes saben que durante el año intentamos hacer otras instancias. El Día del Amigo fue una buena instancia también, ¿se recuerdan? El Día del Amigo. Ahora por delante nos viene algún taller para matrimonios, que también queremos hacerlo. Luego vendrá el aniversario, que yo de verdad que tengo una carga en mi corazón y ya la voy a compartir con los líderes y luego lo hablaremos al resto de la iglesia, pero que sea evangelístico, por ejemplo. Estoy con una carga allí de hacer algo bonito, de poder atraer a la gente y que la gente pueda otra vez escuchar la palabra, hacer cosas durante estos días que apunten hacia la evangelización a la gente y tener, qué sé yo, esos contactos, ¿no? que ya tenemos, esas amistades, esos conocidos que tenemos, de bombardearles con el evangelio de una manera u otra, ¿no? Que todos los meses o cada cierto tiempo estén escuchando al punto hasta que sus vidas puedan, ¿cierto?, romperse y puedan quebrarse. ¿Lo tienen allí? Lucas capítulo 10. Después de estas cosas, de lo que anteriormente venía narrando en el capítulo 9, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, les dice él, ¿cierto? He aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan por delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, salid por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquellas ciudades. Hay de ti, Corazín, hay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo
a que sentados en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Volvieron los 70, dice, con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por lo que hemos podido vivir durante estos días, gracias también por lo que tú quieres enseñarnos, Padre, y yo te pido, Señor, que en esta mañana una vez más tú nos guíes, que tú nos hables a través de tu palabra a cada uno de nuestros corazones. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Sembrando con amor, así le hemos llamado, ¿no? Le llamamos la semana pasada y esta es la segunda parte. Sembrando con amor. Vimos la semana anterior, el domingo pasado, vimos a un Jesús enfadado. ¿Se acuerdan por qué estaba enfadado? ¿Se acuerdan por qué se ofuscó y dijo: ¿hasta cuándo he de soportar? ¿Por qué? Porque Jesús le había dado poder a ellos para hacer milagros, digamos, pero ellos no confiaban en sí mismos. Vale, Dios le había dado poder para hacer milagros y no habían sido capaces de echar fuera un demonio. No habían sido capaces de echar fuera un demonio. Muy bien. Y también veíamos como una serie de situaciones que a Jesús le incomodaba respecto a sus discípulos, ¿no? Ellos, lejos de estar enfocados en la misión, ellos estaban más enfocados, ¿cierto?, en otras cosas. Por ejemplo, ¿quién es el mayor? No, yo soy el mayor. No, tú eres el mayor. No, yo voy a ser el mayor. Déjame que aquí, que allá. De pronto sale otro y dice: no, hagamos descender fuego del cielo para que consuma esta ciudad. Y Jesús termina diciendo: oye, ¿ustedes no saben de qué espíritu son? ¿No sabéis de qué espíritu sois? No tenéis idea de qué forma estáis hablando, ¿no? Ellos, lejos de preocuparse de que las multitudes sean alimentadas, ¿cierto?, le decían: mejor que se vayan a casa y que cada uno se busque la vida y se busque el alimento. Jesús le dijo: no, dale vosotros de comer. Entonces, todas estas situaciones estaban demostrando más bien que los discípulos estaban preocupados de satisfacer sus propias necesidades, de quedarse ojalá en el monte de la transfiguración y hacer enramadas, por ejemplo, de poder contemplar a Dios, de disfrutar de Él, y no estaban tan preocupados de que las multitudes y que la gente fuese atendida. Estaban más preocupados por sus rencillas personales a que las multitudes fuesen realmente atendidas. Y de verdad que Dios le había dado ese poder y esa autoridad, ¿para qué? Para atender a las multitudes. Entonces, por eso que el capítulo 10 comienza diciendo eso: después de estas cosas, después de estos enfados de Jesús, después de estas actitudes poco maduras de los discípulos, después de que los discípulos no hayan podido echar fuera un demonio, que Jesús les haya tenido que reprender, después de todas estas situaciones, dice que Jesús designa al Señor también a otros 70. Seguramente de los otros discípulos, de esos discípulos que no eran parte del círculo íntimo de los 12, porque aparte de los 12 habían otros discípulos más, ¿no?, que seguían a Jesús, que querían aprender, que tal vez no estaban tan cerca de Jesús, pero estaban más distantes, y que con los cuales Jesús tal vez no compartía tanta intimidad, pero escuchaban las enseñanzas de Jesús y veían seguramente cómo Jesús se relacionaba con el círculo íntimo. Pero eso le bastaba tal vez a estos 70 para ser considerados por Dios y también en ellos, para poder desarrollar en ellos una actitud diferente también, ¿vale? Una actitud diferente. Y Jesús dice en la Biblia que designa a estos 70. Y cuando le dice: la mies es mucha, la mies es mucha y los obreros poco, es lo que está diciendo: ustedes son los obreros que esta mies necesita. A veces nosotros interpretamos un poco este versículo un poco como que tenemos que orar, ¿vale? Que está muy bien, dice: rogar al Señor de la mies, ¿no? Y eso nos lleva a nosotros a orar al Señor para que pueda enviar obreros a la mies. Pero junto con la oración, aquí hay una cosa práctica. Si ustedes se dan cuenta, no solamente Jesús está diciendo rogar al Señor de la mies, porque los obreros, la mies es mucha y los obreros son pocos, sino que inmediatamente les dice: id. Es decir, no solamente rueguen, sino que vayan. En otras palabras, mientras vayan rogando.
Mientras vaya rogando. Yo no sé si estos días que hemos estado evangelizando en la calle o que estamos durante este tiempo hablando de las cosas del Señor, yo no sé si a ti te provoca esa sensación donde como que nos faltan manos, como que nos faltan talentos, como que nos faltan dones, como que nos faltan capacidades. ¿Cómo podríamos llegar a? ¿Cómo hablarle a fulano? ¿Cómo hablarle a estas personas? ¿Cómo hablarle a estas otras personas? ¿No? ¿Cómo poder llegar? ¿Cómo tener las capacidades? Bueno, eso es un poco, porque cuando nosotros estamos yendo, cuando estamos nosotros allí compartiendo, cuando estamos nosotros predicando, nos damos cuenta de la real necesidad. Y perdón que haga un paréntesis en esto y me aleje un poco del tema al que quiero ir, pero esto nos lleva a ver que hay muchas veces en las congregaciones, en la iglesia, lo único que hacen es orar, pero nunca salen. Entonces tu oración se torna un poco sosa, un poco como que le falta algo. Claro, estás orando como a lo ambiguo. Porque lo que te ayuda a orar en forma concreta es cuando tú estás viendo la necesidad, ¿cierto? Cuando tú ves a esa persona dura, tú dices, hay que orar por esa dura. Y se te viene hasta la imagen de ese tipo de personas, ¿no? Se te ve la imagen del que te rechazó el folleto, se te ve la imagen de aquel que escucha y pero mira para otro lado, se te viene la imagen de esa mujer que fue corriendo a buscar el niño porque se dio cuenta que lo que se estaba mostrando hablaba de Dios. Entonces, como la mamá no quería que el hijo escuchara cosas de Dios, van, los cogen y se los llevan. Bueno, ayer no pasó, pero el año pasado sí nos pasó, ¿no? Entonces, se nos vienen esas imágenes, se nos viene esa situación de esa mujer en silla de ruedas que estaba ayer, ¿no? Con la otra chica con síndrome de Down, y al lado derecho había otra mujer también un poco con deficiencia y que saltaba mientras los chicos. Si te vienen esas imágenes, claro, entonces tú dices, Señor, mándanos obreros, ¿cómo podemos llegar a esta gente? Y te desespera, y gloria a Dios porque nos desespere. Y de verdad, yo prefiero sentirme desesperado a sentirme indiferente. O cómodo, claro, y acomodarme y decir, nada, total, no. Yo prefiero ver eso, prefiero sentirme como impotente frente a esas cosas, antes de sentirme que lo puedo todo y que la verdad no estoy haciendo nada. Porque en medio del hacer, Jesús quería eso, que la gente orara, que rogara, pero vayan rogando por el camino. Y tal vez los discípulos no lo entendían, y Jesús dijo, ya lo verán. Mientras vean la necesidad, cuando vean el rechazo, cuando vivan la experiencia, se van a dar cuenta de la gran necesidad que hay de obreros, de gente capacitada, de obreros que estén dispuestos a levantar la cosecha, ¿vale? Entonces, esto es interesante, enviar, que Jesús ora para obreros. Pero Él tiene una imagen de cómo nos envía. Y lo que quiero hablar hoy es de cómo hacer esta misión, cómo Dios quiere que cumplamos con la misión, en este sembrar con amor, cómo Él quiere que lo hagamos. En primer lugar, el versículo 3 está hablando y Él dice que Él nos envía como cordero en medio de lobos. Cordero en medio de lobos. Pregunto, ¿quién las tiene todas de ganar? ¿Un cordero o un lobo? El lobo, ¿no? Es así. ¿Cuál es la actitud de un cordero frente a un lobo? Pasiva. ¿Ah? No es pasiva. Temerosa. O sea, el cordero frente al lobo está con miedo, tirita, huye, arranca de alguna manera, lo olfatea a la distancia y se vuelve inquieto. ¿Y la actitud del lobo frente al cordero? Acecho, desafiante, agresivo. ¿Por qué no decirlo? Agresivo, que te voy a comer. Cuando niños no juegan con nosotros, te voy a comer, ¿no? Esa actitud, ¿vale? Jesús estaba consciente de ese tipo de, por decirlo de alguna manera, de esa desventaja, una aparente desventaja. Estaba consciente de que la actitud con la que sus discípulos tenían que ir era una actitud de cordero y no de lobo. Mire la diferencia, ¿no? Lo que Jesús está hablando allí no solamente de la desventaja, de lo duro, de lo grande del desafío, sino también el espíritu con el cual el discípulo tenía que ir hacia las aldeas, el espíritu con el que hay que cumplir la misión, el espíritu con el que hay que levantar la cosecha. No es con el espíritu del lobo agresivo, sino es con el espíritu del cordero, con la actitud del cordero. Entonces, ¿cómo va un cordero en medio de los lobos? ¿Cómo Jesús enseña y le dice a sus discípulos que vayan como cordero? ¿Cuál debe ser la actitud de estos discípulos? En primer lugar, está hablando que esto es algo urgente. Por eso dice, no llevéis ni bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Está hablando de una actitud de urgencia. Esto es urgente. No te vayas no te vayas a distraer por cosas pasajeras.
No te vayas a ir allí a la Morega y vas a comprarte una ropa estupenda porque te van de misionero allí al medio de los lobos. No, eso pasa en un segundo plano. Hay mucha gente que pierde tiempo en las formas más que en el fin que se quiere lograr, ¿no? Acá están horas y horas y horas y horas. No, que no sale bien, que lo vamos a volver a ensayar, que lo vamos a volver a practicar, que lo vamos a volver a practicar. Y al final nunca lo hacen. Es mejor decirle, Henry, pasa aquí adelante y da tu testimonio. Y Henry pasó y dio el testimonio. Ni se preparó, lo pillamos en frío y lo hizo así, rápido, corto, preciso y está hecho, ¿no? No, que le voy a dar, que lo voy a estudiar, que lo voy a repasar, que voy a hacer un borrador, que lo voy a escribir, que lo voy a... Hay muchas cosas que a nosotros, lo queramos o no, pongo eso solamente como un ejemplo, pero hay otras cosas que simplemente la iglesia y muchas veces los discípulos se distraen, ¿vale? Intentando prepararse, no, que no estamos preparados, que no tenemos los instrumentos adecuados, que no tenemos la capacidad, que vamos a hacer el ridículo, que vamos a hacer esto, ya estaremos preparados, llevan 10, 20 años preparándose y nunca salen, ¿vale? Entonces lo que Jesús está poniendo aquí es un sentido de urgencia. No cojas nada, no te preocupes de qué vas a llevar por el camino, eso no es una prioridad, sino que lo que va, la prioridad es la actitud con la que tú vas a ir y vas a hacer las cosas. Y aquí hay una actitud que es importante. El versículo 5 dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, ¿qué cosa? Paz sea a esta casa. Paz sea a esta casa. Y si hubiese allí, dice, un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. ¿De qué está hablando allí Jesús en esto? Está diciendo que el espíritu del Cordero, la intención nuestra es siempre compartir paz, es bendecir. Más de alguna vez yo ya he dicho que Jesús nunca hizo cosas para hacer proselitismo. Él nunca hizo algo para buscar algo a cambio. Yo creo que esa es una de las cosas que yo en lo personal he tenido que aprender, ¿no? He tenido que aprender, he ido madurando, he ido entendiendo que nosotros siempre hacemos cosas por algo a cambio. Bueno, yo voy a predicar siempre y cuando la gente se convierta. Si no se convierte, no predico más. ¿Se imaginan ustedes que pensemos así? Nos quedaríamos callados al poco tiempo, porque las respuestas, las reacciones, la cosecha no siempre es proporcional a todo lo que uno va haciendo, aparentemente. O bueno, vamos a ayudar a la gente, mientras la gente venga a la iglesia. Y si no viene, entonces no ayudamos. No sé, yo veo a Jesús alimentando a los 5.000, bueno, 15.000 sacábamos la cuenta el otro día, ¿no? O sea, alimentando a las multitudes, sanando a los enfermos, limpiando a los leprosos, liberando a los endemoniados, llegando a las casas, trayendo paz, trayendo armonía. Y en ningún momento yo lo veo diciendo, ahora me tienen que seguir. Hago esto para que tú me sigas, si tú no me sigues, no te vuelvo a sanar. ¿O tú lo ves en alguna manera a Jesús actuando de esa forma? No, yo no veo a Jesús actuando de esa manera. Por el contrario, simplemente lo veo bendiciendo, trayendo paz, entregando, hablando. La labor del discípulo es similar a la del maestro, simplemente bendecir, bendice, háblales. Como dice aquí, y si allí hubiese un hijo de paz, ¿qué va a ocurrir con esa paz? La paz va a quedar en aquel lugar. Si hay un corazón abierto, dispuesto a recibir, esa bendición va a quedar. Y si no, ¿qué pasa? ¿Se pierde? ¿O no? ¿Se pierde? Volverá a vosotros. Es decir, lo que tú estás sembrando no se va a perder nunca, porque si no queda allí donde tú lo estás sembrando, vuelve a ti. La bendición vuelve a ti, si lo decimos de alguna manera, ¿no? Por decirlo de otra manera, si la bendición es rechazada, no pasa nada, vuelve a ti, tú no pierdes la bendición de lo que acabas de hacer. Viene de vuelta. Yo digo, qué bien, ¿no? Cuando estamos hablando y ministrando y bendiciendo a la gente, en el fondo, si no la reciben, nos estamos auto-bendiciendo. Los buenos deseos, la buena palabra, todo eso va recayendo y se va devolviendo. Es decir, aquí no se pierde nada, la semilla no se pierde, la bendición de Dios no se pierde de ninguna manera. Lo que Dios desea es que lo hagamos, sin pensar qué va a ocurrir con eso. Total, no pasa nada. Si la bendición no queda allí, eso va a volver a cada uno de nosotros. En primer lugar, el espíritu del Cordero entonces es una actitud de bendecir. Bendecir y bendecir. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer por Berriozar?
¿Qué podemos hacer por esa familia para bendecirle? ¿Qué podemos hacer por aquella persona para ayudarle? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo le puedo hablar? ¿De qué manera le grafico? ¿De qué manera le atiendo? ¿Qué excusas buscamos para atraerle? Debe ser nuestra intención, simplemente bendecirle. Segundo, una segunda actitud que yo veo aquí. Dice, y posar en aquella misma casa, dice, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Y no os paséis de casa en casa, no os paséis. Lo que está buscando aquí Jesús es que los discípulos puedan crear vínculos, puedan crear relación con la gente con la que ellos están trabajando. Por desgracia, yo me he dado cuenta que en muchos lugares, y espero que no nos ocurra a nosotros y no le ocurra a ustedes, el único círculo de amistades que a veces la gente, después de haber tenido muchas amistades, el círculo de amistades se empieza a cerrar y comienza a cerrarse y terminamos solamente teniendo amistad dentro de la iglesia. Y que fuera de la iglesia no hay más amistades. Y eso no debiera ocurrir. A menos que te echen, ya es otra cosa. Pero no debe ocurrir porque yo me esté alejando de la gente. Me voy explicando. Lo que los discípulos estaban haciendo, ¿se acuerdan ustedes de los 12 discípulos? Fulano estaba echando demonios fuera en tu nombre y nosotros se lo prohibimos. Ellos estaban formando su propia secta de los discípulos de Jesús. Y muchas veces las iglesias se transforman en iglesias sectarias donde todos viven y conviven entre ellos y no tienen ningún vínculo fuera de la iglesia. ¿A quién predicarle? Y muchas veces tú les dices a esa gente, y me ha pasado, y lo digo porque lo hemos vivido, le hemos dicho, muy bien, vamos a, vamos a hacer el Día del Amigo, vamos a hacer una campaña evangelística, invita a sus amigos. ¿Tienes amigos? No, los amigos están aquí dentro de la iglesia. Y yo digo, ¿esto es bueno o es malo? Yo digo, eso es pésimo, porque si rompemos nuestros lazos, ¿a quién le predicamos? ¿A quién le hablamos? ¿A quién le alumbramos? Porque aquí adentro ya hay luz. Tenemos una luz. Tenemos luz aquí adentro. Aquí es, y tenemos paz también. Tenemos luz y paz. Si estamos aquí adentro, entre los hermanos, ¿cómo vamos a estar alumbrándonos y vamos a estar iluminándonos, vamos a estar sazonándonos los unos a los otros? No, la sal es para la necesidad. La luz es donde hay tinieblas. Entonces lo que Jesús está diciendo aquí, mira, el Cordero lo que va a buscar en medio de los lobos es formar vínculo con los lobos. Vínculo con los lobos. Ten cuidado, que son lobos. No te confíes, son lobos. Míralos como lobos, no son corderos. Porque el que transforma lobo en cordero es el poder del Espíritu Santo. Pero para que puedas ganarte al lobo, tienes que formar un vínculo con el lobo. ¿Sabes que el otro día yo escuché, viendo en esto de tiempo atrás, de César Millán, lo llevaron para ver unos lobos. Y él decía que es muy difícil poder domesticar un lobo. Es más difícil domesticar un lobo que un perro. ¿Por qué? Porque los lobos tienen instintos mucho más atrasados y menos desarrollados, por decirlo de vínculo, que los perros. O lo digo de otra manera, la forma de vivir de los lobos es mucho más salvaje, es tan primitiva, esa es la palabra correcta, es tan primitiva, es tan retrasada, que cuesta mucho poder domesticar y los instintos del lobo brotan y salen de una manera mucho más rápida, porque es muy primitivo en comparación con un perro y con cualquier otro animal. Oye, es interesante porque la comparación que hace Jesús de enviar a las ovejas en medio de lobos va más allá. Es decir, estamos hablando de gente, o estamos hablando de personas cuyos instintos son muy primitivos. Por eso es que muchas veces sus reacciones son tan agresivas, por eso es que su manera de comportarse, a veces, a pesar de que tienen muchos títulos universitarios, igual son maleducados. ¿Me voy explicando? A pesar de que tengan una mente abierta para muchas cosas, cuando tú lo hablas de Dios, ellos son torpes para las cosas de Dios, y están cerrados a las cosas de Dios. Claro, porque sus instintos primitivos, por llamarlo de alguna manera, están tan condicionados por las tinieblas que les cuesta un mundo ver. ¿Cómo ellos pueden ver las cosas diferentes? Relacionándose con nosotros, viendo la actitud en nuestras vidas. Como el otro día conversábamos un poco ahí con Henry, mientras comíamos,
cómo la gente, cómo las amistades ven en Henry un cambio, o cómo ven en Darley un cambio, o en Miriam un cambio. Eso habla mucho más fuerte que 1000 palabras. Eso habla más fuerte que 1000 palabras. Es a través de esas relaciones donde la gente se compara, donde van evaluando, donde van pesando, donde van teniendo testimonio. Lo que Jesús decía, oye, mira, tú anda con el espíritu de bendecir y crea relación con la gente, vínculos con las personas, para que ellos, a través de ese vínculo, puedan recibir testimonio y puedan ser bendecidos y puedan ser ministrados. Me voy explicando. Entonces eso es bien interesante. Mira, un poco más abajo, el versículo 8, él sigue diciendo, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan por delante. La comida, ¿con quién se comía? Eso habla de fraternidad, de comer. ¿Y qué más dice? Y sanar a los enfermos que en ella haya. Es decir, ahí está hablando otra vez de sánales. Tú sánales, tú ministra. Oye, ¿cómo nos cuesta a veces orar por la gente, no? ¿Te das cuenta? Nosotros queremos lo anterior. A ver, voy a terminar este versículo. Dice que sanen a los enfermos y luego les digan, el reino de los cielos, o se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Vale? Ahora pregunto, ¿qué es lo que hacemos nosotros primero? Nosotros primero lo hacemos todo al revés. Vamos y decimos, se ha acercado el reino de Dios, predicamos. Luego intentamos sanar enfermos, luego creamos vínculos y luego bendecimos. Si nos han escuchado la prédica, me voy explicando, recién bendecimos. Y aquí la cosa es al revés. No sé si me voy explicando, pero las cosas Jesús las está enseñando al revés. Les está diciendo primero, crea vínculo, anda con un espíritu de bendecir, sana a los enfermos y después predica. Después háblales. No sé si van notando la diferencia, ¿no? ¿Es más difícil sanar o es más difícil predicar? Sanar es más difícil, ¿no? Es más fácil sanar, es más difícil sanar. Es más difícil sanar, es más fácil predicar. Porque tú te paras y hablas, cojo el micrófono en 2 minutos, ya he predicado, mi conciencia queda aliviada, ya si el tipo se convirtió o no se convirtió no es mi problema, si la gente escuchó no es... Lo más difícil es lo otro, es crear un vínculo, traer sanidad, traer alivio, ver cambio. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo no soy un fanático de machacar a la gente y toda la cosa. Me gusta mucho crear vínculo con la gente. Yo he intentado aprender esto del maestro, crear vínculos con la gente. Porque entiendo que en el vínculo con la gente y hablando de las cosas de Dios, bendiciéndole, ministrándole, poco a poco la gente va cambiando. Y yo he visto gente aquí que ha llegado de una forma y a los pocos meses tú cambias la mirada, hasta cómo se visten, hasta cómo se arreglan. Y tú dices, wow, cómo lo que hace el Señor, cómo va cambiando de adentro hacia afuera. Y luego tú les predicas y dices, esto es lo que tú necesitabas. ¿Te das cuenta que esto es lo que tú necesitabas? Entonces la conversión o la transformación se provoca mediante eso, mediante la influencia que el Espíritu Santo trae a las personas a través de nosotros. No cortéis los vínculos que tenéis con la gente que no conoce al Señor. No lo corten. Por el contrario, aunque te agobie, aunque te sea a veces cansino, aunque a veces te sientas agotado, te sientas desanimado, no te preocupes. Ya llegará el momento de predicar. Ya llegará el momento de exponer. Ya llegará el momento, pero deja que Dios a través de tu vida, simplemente por los vínculos, puedas tú ministrar y bendecir paz. Si hay que orar, se ora. Tú dices, vale, me dejas, yo oraré por ti. Pero es que yo no creo, no importa, pero yo creo. ¿Te das cuenta? Lo que importa es que tú creas. Y si tú crees, tú oras y se acaba. Y ya está. Y yo lo he hecho más de alguna vez. Y le digo, me deja aquí a la chica de las cafeterías. Esta nos está faltando orar, me está faltando orar por ella. Ya vamos a ir a tomar un café y orar por ella. Digo, ¿quieres que ore por ti? Vale. ¿Eres creyente? Sí, vale, nosotros también. Oramos y se acaba, vale. Y le estamos dando la bendición allí. Iba a decir algo, Henry, perdona. Respecto a lo que estaba usted predicando, yo siento en mis relaciones interpersonales con los amigos que claro, que siento que ven un cambio en mí, pero sin embargo me invitan a reuniones
Pero esas reuniones para mí ya las veo desde otro punto de vista, porque ya no las veo productivas, porque antes como estaba metido en el mundo de las reuniones son en una casa, nos reunimos, compramos comida, 50 cervezas, beber. Ese era el tipo de reuniones que claro. están practicando ellos. Pero claro, cuando yo voy a esas reuniones, me atacan, me siento atacado. Claro, los lobos te van a atacar. Y como me siento atacado, siento que no tengo autocontrol, no tengo, como se dice, correa para soportar eso. Y me alejo. No sé si hago mal o bien, tal vez lo hago mal porque Dios no está... Lo que está ocurriendo es que tú estás aprendiendo a tratar con los lobos. Y para tratar con los lobos hay que aprender a tratar con los lobos. Y tú no vas a aprender en base a la teoría. Yo no te voy a dar aquí una clase de cómo tratar los lobos. Lo que Jesús hizo fue enviar a los discípulos, relaciónate con los lobos y aprende a tratar con ellos. Me voy explicando, es decir, la experiencia misma te va a ir enseñando a crear mecanismos de defensa, a tener respuesta, a cómo reaccionar, a cómo actuar. Lo importante es que mientras podamos mantener la cercanía, mantenerla. Ellos no te van a dañar, no, porque tú estás en Cristo, estás cubierto por Cristo, ¿no? Es decir, lo que ellos hagan no te va a contaminar mientras tú no participes de ciertas cosas. Vamos marcando la diferencia. Y por otro lado, tu estilo de vida está marcando un estándar de vida. Yo no necesito de la cerveza para pasarlo bien. Yo no necesito de la discoteca para pasarlo bien. Yo necesito acostarme con una y hablar con una y otra chica. Tengo mi mujer. No necesito hablar de las mujeres para sentirme macho. No, yo no necesito. Yo paso de esas cosas, ¿no? Entonces, ese vínculo, a lo que nosotros a veces interpretaríamos tal vez de otra manera, pero es una bendición para ellos poder ver un estilo de vida diferente. Ahora ya vas a ver el por qué Jesús piensa en este método, ¿vale? Porque es la manera como Él acerca el reino. Él dice, y predicar el reino de los cielos, y es lo que dice Jesús, se ha acercado a vosotros el reino de los cielos. ¿Te das cuenta cómo es el mensaje? ¿Se han dado cuenta cómo termina Jesús diciendo aquí? Y tenéis que decirles al final de todo esto, después que hayáis ministrado la paz, hayáis bendecido, hayas comido con ellos, hayas esto, después de eso, antes de irte, tú diles, se ha acercado el reino de los cielos. Ahora pregunto, ¿cómo se acercó el reino de los cielos? ¿De qué manera? ¿A través de la sanidad? ¿A través de la compañía? ¿A través de la bendición? ¿A través de lo que tú le has dado? No sé si me explico. Lo que Jesús está diciéndole, mira, ministrar el reino y el evangelio del reino es mucho más simple de lo que nosotros pensamos, ¿no? Nosotros pensamos la cosa al revés. Voy a ir, voy a orar, voy a predicar, y si se convierten, voy a sanar, voy a liberar. No, la cosa es al revés. Libera, enséñales a ser libres, enséñales a encontrar la paz en Cristo. Tú machácales con eso. Que si se enfadan, los lobos se enfadan, no pasa nada, son lobos, míralos como lobos que van a ser agresivos y seguramente te van a ofender, seguramente van a querer llevarte por delante, no pasa nada. Pero una vez que todo eso termine, ellos tienen que tener la conciencia y ellos sabrán que hubo un Hijo de Dios en medio de ellos, que Dios estuvo en medio de ellos. Lo digo de esa manera. Ellos tienen que saber, o ellos van a estar conscientes, o tú vas a tener la tranquilidad que Dios ha estado en medio de ellos. Porque Dios ha estado en medio de ellos a través de nuestras vidas. Me voy explicando. Dios está aquí. Cuando Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, lo que Jesús estaba diciendo era, Dios se ha acercado. Dios está aquí. Hay una frase que usaba mucho el profeta Elías. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, decía. Así decía el profeta Elías. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no va a llover por 3 años. No va a llover, por mi palabra, dijo él. Y se fue y se escapó y lo buscaban después porque claro vino la sequía, pero Elías dijo, vive Jehová en cuya presencia, yo estoy en la presencia de Dios, yo me muevo en la presencia de Dios, yo ministro la presencia de Dios, y como estoy en la presencia de Dios yo tengo una palabra de Dios y ministro en base al amor de Dios y al poder de Dios, porque el amor y el poder van de la mano. Yo ministro en base al amor y al poder de Dios. Entonces lo que Jesús está diciendo, tú dile a la gente, o tú luego le dirás a la gente, producto de la sanidad que has visto, producto de los cambios que han visto, producto de los resultados que han visto en esa convivencia, tú le dirás, el reino de los cielos se ha acercado. Esto es Dios obrando. Pero es que ya no hablas como antes, es que tú ya no bebes, es que Dios ha hecho un cambio en mi vida. ¿Te das cuenta? Dios ha cambiado mi vida, Dios es real, Dios ha cambiado mi vida. Entonces yo no puedo hablar, no puedo actuar de la misma manera. ¿Ok? Ese es por un lado.
Pero luego, miren, me encanta lo que dice. Después que se ha predicado, que se ha enseñado con amor, que ha ido donde ha estado la gracia y la paz y el poder actuando, miren lo que dice. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, salid por sus calles diciendo, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. En otras palabras, yo aquí me lavo las manos. Yo ya he hecho lo que tenía que hacer. Pero esto sabed, dice. ¿Qué es lo que tenían que saber? El reino de Dios. Otra vez, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Pero no vas a tener ninguna duda, o que te quede claro, de que Dios ha estado a tu lado. De que Dios ha estado aquí presente. Que te he demostrado que Dios está aquí. Que te he demostrado que Dios está aquí. Mira lo que sigue añadiendo un poco más abajo todavía, ¿no? En el versículo 13. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo habría que sentados en silicio y en ceniza se habrían arrepentido. Versículo 15. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Pregunto, ¿en base a qué va a ser el juicio? A lo que la gente ha experimentado, a lo que la gente ha vivido, a lo que la gente ha recibido, claro, conviviendo con los discípulos, con la verdad. Me explico, es decir, no está siendo juzgada de acuerdo a la prédica que ha recibido, sino a lo que ha vivido al lado de los discípulos, lo que ha convivido al lado de los discípulos. Me voy explicando, porque cada uno de estos 70 iban a ser ministros de amor, ministros de paz. Iban a ir simplemente con el corazón abierto a ministrar la paz, como cordero en medio de lobos. Iban a bendecir la gente, si habían enfermos, ellos iban a ministrar sanidad, iban a orar por los enfermos, iban a ministrar liberación hacia la gente. Y luego que la gente fuera liberada y fuera sanada, ellos le iban a decir, Dios se ha acercado, Dios ha hecho esto, Dios ha estado aquí. Y si la gente no se convertía, y si la gente no creía, esa misma actitud, esa misma bendición que ellos habían recibido, les iba a servir y se les iba a tornar en un juicio para sus vidas. Me voy explicando. Dios te hizo un bien. Si no creíste, eso te torna en un juicio para ti. Porque tú nunca vas a poder levantarte ante la presencia de Dios y decir, Dios no me ha hablado, o yo no he visto a Dios, o Dios no me ha tocado, porque tú ya lo has vivido. Esa es la medida del juicio. ¿Me voy explicando? Ninguno de esta gente que iba a estar relacionada con estos 70, iba un día a poder levantarse ante Dios y decir, tú Dios no existes, o no, tú nunca me hablaste, porque Dios iba a decirle, yo te envié uno de los 70, ellos oraron por ti, en algunos casos te sanaron, en algunos casos te liberaron, en otros casos ministraron amor, ministraron paz, y mientras ellos estuvieron en tu casa, hubo paz, hubo amor, tú no lo viste, ese es problema tuyo. Tú no puedes decir que yo no existo, porque ellos te lo mostraron con ellos. Lo van notando la diferencia. Van notando la diferencia. Jesús, claro que hablamos de juicio. Yo también creo que Dios nos juzga a nosotros, pero Dios nos juzga en base a la experiencia. Juzga a las personas en base a las experiencias que han vivido, a la cercanía que han tenido con el Evangelio. Entonces, por eso es que Dios quiere a través de nosotros acercar el Evangelio a las personas para que el día de mañana no tengan excusas. No tengan excusa frente a Él de que nunca han vivido y nunca han experimentado nada, cuando eso no es verdad. Sí lo han vivido y sí lo han experimentado. El día de mañana nuestras amistades se van a acercar ante Dios. No, a mí nunca me hablaron de Dios. Mentira. ¿Conoces a Johnny? ¿Cuántas veces estuvo en tu casa? Oró por los alimentos, te habló de una palabra, te bendijo y tú no lo recibiste. Se acabó. No sé si me voy explicando. Él vino como un cordero y tú como lobo te lo quisiste comer y toda la cosa, pasaste de él, lo trataste con agresividad, fuiste indiferente. ¿Cuántas veces te entregaron un folleto? ¿Cuántas veces escuchaste tú en la plaza? ¿Viste en la plaza? Escucharon, oraron por ti y tú simplemente pasaste de ellos. Viene el juicio. Me voy explicando. Un día todos nos presentaremos ante el tribunal de Dios y vamos a ser juzgados. Eso es lo que está hablando Cristo. Por eso es que Jesús está diciendo, ¡ay, más tolerable sería para estos y para los otros! Porque esos otros nunca lo habían escuchado. Nunca habían visto el poder ni habían experimentado la gracia de Dios en medio de ellos. ¿Sí? Me voy explicando ahora. Lo que Cristo quiere hacer
es que todas las personas tengan esa oportunidad de tener la cercanía de Dios, de tener la cercanía de Cristo en sus vidas. Miren el versículo 21. En aquella misma hora, después que llegaron los discípulos, me escapa. Versículo 17, antes de ir al otro. Volvieron los 70, ¿cómo? Con gozo. Volvieron con gozo, con alegría. Los 12, no sé si volvieron tan contentos la primera vez. Venían más preocupados de quién iba a ser el primero, quién era el último. Volvieron allí, no había mucho tema que tratar, pero estos volvieron contando. A mí me gusta cuando los niños vuelven del cole, los primeros días. Mamá, hicimos esto, papá, hicimos esto, otro, que aquí, que allá, y te hablan. Cuando viven nuevas experiencias, los niños siempre lo cuentan. Siempre lo están contando, los niños sanos, ¿no? Libres, ¿no? Te lo van contando. Yo veo a estos 70 como niños, ¡guau! Después de Reyes, ahí, abriendo, ¡wow! Mira lo que me ha tocado, esto, aquello, mira. Y vienen contándole a Jesús. ¿Y qué es lo que le dicen? Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Los otros 12? Los otros 12 estaban preocupados de quién era el mayor y los demonios se paseaban y no eran capaces de sujetarlo. ¿Se acuerdan? El domingo anterior, donde el pobre hombre tiene que ir donde Jesús, libera a mi hijo porque tus discípulos no son capaces de hacerlo. En cambio estos 70 habían ministrado el poder, se habían movido en poder. Esa es la actitud. Se habían movido en poder de Dios para acercar el evangelio de Dios, para acercar el evangelio del reino, para ministrar la paz, para bendecir a la gente. Esta gente estaba preocupada. Esa es la intención, ¿no? Una de las cosas que conversábamos el otro día en el grupo pastoral era ¿por qué los discípulos no pudieron echar fuera el demonio? Ahí está la cosa. ¿Por qué? ¿Porque les faltó fe? Pero si tenían fe para descender fuego del cielo. Yo les decía, yo creo, perdónenme aquí que eso no lo dice la Biblia, pero yo creo que los demonios no les hicieron caso. Porque los discípulos no tenían autoridad sobre los demonios. A pesar de que Jesús les había dado la autoridad, pero el estilo de vida de los discípulos no les impidió echar fuera demonios, hablarles con autoridad. No sé, si, el otro día lo explicaba, yo les decía, es muy simple. Jesús te da la autoridad y te da el poder, hazlo. Pero si tú no estás viviendo una vida en santidad, si tú estás echando fuera demonios por egoísmo, por competencia, como muchas veces la gente lo hace, ¿no? Déjame que este demonio a mí se me sujeta. Yo con una mano echo fuera demonio y con la otra me tomo una Coca-Cola, dijo alguien por ahí una vez, un tipo, muy chulo. Y yo decía, ay madre mía, decía yo, no sé si esto hay que... Me dio esta vergüenza ajena cuando escuché ese comentario, el tipo así, chulo, echo con una mano, echo fuera demonio y con la otra me tomo una Coca-Cola. Pero ¿cómo? Decía yo, no. Los demonios ahí no te van a hacer ni caso. Claro. Los discípulos, claro, querían echar fuera demonios, pero estaban más preocupados. Déjame a mí, que yo soy el mayor, yo soy el primero. Que yo vi a Jesús, decía Pedro, yo subí al monte de la transfiguración y vi a Jesús transfigurado, yo lo he hecho. Los demonios, ¿saben qué? Dijo demonios. Como ustedes no están bajo sujeción de nadie, no tienen ninguna autoridad sobre mí. Estos sí estaban metidos. Los 70 estaban muy bien enchufados, estaban muy en armonía, muy en comunión con el Espíritu de Cristo y estaban realmente preocupados en bendecir a la gente que en ganar un prestigio personal. Seguramente a los 12 estaban más preocupados de, yo lo echo fuera para sentirme más importante. Y las tinieblas y los principados y las potestades no reaccionan frente a alguien que no tiene una verdadera autoridad frente a ellos. Los demonios no se sujetan a nadie. En cambio, estos 70 volvían regocijados, contentos, diciendo, los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Y qué dice Jesús? Yo veía a Satanás, el 18, ¿qué dice? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo vi a Satanás caer. Mientras ustedes se paseaban, Satanás era derrotado, era vencido. Las potestades de las tinieblas se sujetaban al accionar, al moverse de estos 70. ¡Wow! ¡Qué interesante esto! Es decir, los 70 no estaban sujetos al poder de las tinieblas, sino que las tinieblas se habían sujetado al poder de estos 70. Y aún Satanás mismo caía. El poder del diablo había sido controlado, había sido neutralizado, al punto de que esta gente podía ministrar con libertad ante la presencia de Dios. Me encanta eso. ¿Sabe? En el reino de los cielos, los lobos se sujetan a las ovejas. Aquí la cosa es al revés. En el reino de los cielos, los lobos dependen de las ovejas.
¿Lo has pillado? ¿Lo entendemos? Es decir, lejos de tener temor, de esquivar, no, Jesús dice, la oveja tiene la autoridad para sujetar a los demonios, la oveja tiene autoridad para traer paz, la oveja está para pastorear a los lobos y controlar sus actitudes, sus instintos. Las ovejas están capacitadas y tienen la autoridad, por muy primitivos que sean los instintos de los lobos, las ovejas pueden y deben tomar el control de la situación. ¿Amén? ¿Amén? ¿Lo vamos a tomar o no? Yo creo que hay gente que se nos está viniendo a la mente, a veces empieza, porque uno indirectamente empieza a pensar en situaciones, en circunstancias. Hermano, hay que ponerle cara. No vamos a permitir que el diablo controle, ¿vale? No vamos a dejar que el enemigo saque ventaja. ¿Cuál fue la reacción de Jesús? ¿Cuál fue la reacción de Jesús con los otros 12? El domingo pasado, en el capítulo 9, se enfadó. ¿Hasta cuándo he de soportar? Miren ahora el versículo 21. En aquella misma hora Jesús se 21 se regocijó en su espíritu. Jesús dijo, vale, ahora sí, me alegro. Estos 70 por fin la han pillado. Los otros 12, mis íntimos, no la habían pillado, pero esto la han pillado. Sí, en mi espíritu. ¿Y qué es lo que dijo? Yo te alabo, Señor. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo le quiere revelar. Y volviéndose a los discípulos dijo, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. ¿Quién como vosotros? Dichosos los que están bien, lo que veis vosotros. Dichosos los que veis vosotros. ¿Por qué? Porque muchos antiguos, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¡Wow! Muchos antiguos hubiesen deseado ver lo que ellos querían, ver cómo las potestades se sujetaban, cómo habían resultado de parte de Dios. ¿Amén? Quiero terminar leyendo un último capítulo, un último pasaje. Primera de Corintios, capítulo 2. ¿Vale? ¿Lo tiene? Primera de Corintios 2, Primera de Corintios capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Si yo no fui predicando solamente a ustedes, sino, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros, ¿cómo? Con debilidad y mucho temor y temblor, como una oveja en medio de lobo. ¿Así se comporta una oveja o no? En medio de un lobo, ¡wow! Con debilidad, con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con ¿qué? Con demostración del Espíritu y de poder. Antes de predicar, él se dedicó mejor a manifestar el poder de Dios que había en su vida, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es decir, nosotros queremos muchas veces que la fe de la gente se funde en nuestras palabras, la sabiduría, en la buena elocuencia que nosotros podamos tener, pero nos olvidamos que la fe debe estar fundada ¿en qué? En el poder, en la experiencia de poder que cada uno pueda vivir. Lo que tú y yo tenemos que lograr es que cada persona pueda experimentar el poder de Dios en su vida, pueda verlo, pueda experimentarlo, ya sea que lo sienta, que lo experimente por una sanidad, ojalá sea así, o que sea capaz de verlo también en nuestras vidas, que es el poder de Dios. Que ya no hablas como antes, no, es que el poder de Dios me ha cambiado,
Es que ya no piensas como antes. El poder de Dios me ha cambiado. Y el poder de Dios también puede cambiarte a ti. Antes eras aquí y allá, pero es el poder de Dios el que ha obrado en mi vida. ¿Te das cuenta? Es decir, lo que va a juzgar y lo que va a dar, lo que sirve de testimonio y de juicio, es el poder de Dios operando, dando testimonio de ese poder en cada uno de nosotros. Había dicho que era el último, pero me dan permiso para uno más, solo así cortito, solamente mencionarlo. Juan, capítulo 1. Con este sí que termino. Versículo 14. Juan 1:14. ¿Sí? ¿Lo han pillado? Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es el Verbo? Cristo. Se hizo carne, se humanizó, ¿no? Vimos su gloria como la del unigénito del Padre. ¿Cómo estaba? ¿Lleno de? De gracia. ¿Y de qué? Y de verdad. Es de verdad. ¿Qué es primero, la gracia o la verdad? ¿Qué dice aquí? ¿La gracia? Y luego la verdad. La gracia es la misericordia. Por eso que Jesús hablaba de la misericordia. En cualquier lugar donde entréis, decid la paz sea con vosotros. Está hablando de la gracia. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es cuando nosotros presentamos la verdad, ¿no? Predicamos la verdad, imponemos la verdad, pero primero va la gracia. Nosotros actuamos al revés. Primero refregamos la verdad y no mostramos la gracia. O a veces ni siquiera manifestamos la gracia. Es peor todavía, ¿no? Puro juicio, ¿cierto? Solamente juicio. Te vas a ir al infierno porque eres un borracho, eres un drogadicto, eres un mentiroso, eres un blasfemo. Mira cómo me has tratado a mí, un hijo de Dios tan santo, lavado por la sangre del Cordero. Mira cómo me has tratado. No te mereces. Y le refregamos la verdad. ¿Y dónde está la gracia? Primero es la gracia, luego la verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Porque la verdad entra, o la verdad se entiende cuando se ha visto y se ha experimentado la gracia. Gloria a Dios.